Dice la palabra de Dios. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en toda sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a orar. Señor, cuando cantábamos tu evangelio, nuestros corazones se llenaban de gozo al considerar la misericordia, la compasión que has tenido con este grupo de pecadores, salvándolos de sus pecados, de su vana manera de vivir, trasladándolos del reino de la oscuridad al reino de tu amado Hijo. Señor, nuestros corazones están agradecidos y queremos, oh Señor, ahora que estamos ante tu palabra, que tú ilumines nuestro entendimiento de tal manera que no solo nuestra mente pueda ser edificada, sino nuestros corazones alimentados con la verdad de tu palabra. Gracias te damos porque estás entre nosotros. Obra en nuestros corazones por tu Espíritu Santo. Habla a nuestros corazones. Ten piedad de nosotros una vez más y edifica a tu iglesia. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Al igual que el sermón anterior, quiero comenzar mi exposición en esta tarde haciéndote dos preguntas. La primera pregunta es la siguiente. Mis amados hermanos, ¿es importante para la iglesia, para una iglesia X, para nuestra iglesia, conocer la voluntad del Cristo exaltado? Creo que todos estaríamos de acuerdo en responder a esa pregunta con un fuerte y rotundo sí. Dado que Cristo es el Señor de su iglesia, dado que la iglesia es la casa de Dios, es imprescindible para toda iglesia que proclama ser de Cristo conocer la voluntad de su Señor para con la iglesia. De ahí que una serie de sermones acerca del ministerio pastoral en el contexto de la ordenación posible de un nuevo candidato al ministerio pastoral, enseñar su naturaleza, sus cualificaciones y la forma en que debe ser ordenado es importante. Este tema, mis amados hermanos, como todos los demás que están enmarcados en la práctica eclesiástica, no debe ser dejado a la espontaneidad ni a la invención de los hombres, independientemente de cuán santos ellos puedan ser. Debemos procurar como iglesia hacer la voluntad del Cristo, exaltado, o de otra manera no seremos iglesia de Cristo. En el sermón pasado comenzamos a considerar las cualificaciones que deben estar presentes en un hombre que pueda ser candidato al ministerio pastoral. Y es posible que a la luz de lo expuesto la semana pasada, otra pregunta pueda saltar a sus mentes. Dije que iba a hacer dos preguntas iniciales. ¿Debe todo candidato al ministerio pastoral tener las cualificaciones que son presentadas en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7 y Tito 1 al 9? ¿Eso es de obligatorio cumplimiento? ¿Es obligatorio que todo hombre que vaya al ministerio se caracterice por estas dos listas que enumeran las características que debe tener un hombre para llegar al ministerio? ¿Puede haber alguna excepción? Mira, Joel, si hay un hombre piadoso, interesado fuertemente en servir a su Señor,
quiere ser pastor, pero es evidente que es deficiente en algunas de estas áreas, ¿no pudiéramos pasarlo por alto? El hombre está interesado, sinceramente. Es un hombre piadoso. ¿No estaríamos siendo muy estrictos en esperar que ese hombre tenga cada una de estas cualidades? Aclaro que ningún hombre puede tener cada una de estas cualificaciones al 100%. Lo que encontramos aquí en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7 y Tito capítulo 1, 5 al 9 es un perfil, no una foto. La foto que aparece aquí es la de nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo. Y el hombre que ha sido llamado al ministerio debe tener obligatoriamente este perfil. Me explico. En los años 90 habían programas de televisión de competencias. En ocasiones se invitaba a un artista famoso. Se le ponía detrás de una especie de tela con un foco, bombillo, luz atrás. La competencia era ver quién podía identificar al personaje. El personaje se paraba. Podíamos distinguir que tenía una larga nariz, orejas grandes, pelo largo, etcétera, etcétera. Podíamos ver quién es el artista. Podíamos identificarlo. Ahí hay una marca distintiva. Es verdad que no pudiéramos ver una cicatriz. Está detrás de una tela. Pero podríamos saber quién es el hombre. Esto es lo mismo que encontramos aquí. Lo que estamos diciendo es que el hombre que es candidato al ministerio pastoral debe distinguirse por estas cosas, no perfectamente, pero sí consistentemente. Debe ser un hombre que evidentemente tiene estas cosas. No tenemos que ser omniscientes para saberlo. Puede ser contemplado. Es alguien no perfecto, alguien que va a pecar, pero es alguien que en su estilo de vida se distingue por estas cosas. Volvamos a la pregunta. ¿Qué tan importante es que un ministro del Evangelio sea irreprensible? ¿Es simplemente algo ideal o algo que debe ser real en la vida de un candidato? A esto podemos responder lo siguiente. Mis amados hermanos, las cualificaciones al ministerio pastoral, tal como han sido descritas en estos dos pasajes, el Señor de la iglesia, el Cristo exaltado, determinó, demanda que todo hombre que vaya al ministerio debe tener este perfil. Es algo innegociable. En otras palabras, no debe ocupar el puesto de pastor alguien que tenga evidentes deficiencias en alguna de estas áreas. Esto no es mi idea. Esta es la idea del Cristo exaltado. Por medio del Espíritu, Cristo inspiró a Pablo a decir lo siguiente en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 y 2. Noten el pasaje. Palabra fiel. Mis amados, hay un gran debate entre teólogos y comentaristas si esta palabra fiel se refiere a lo que anteriormente el apóstol Pablo estaba diciendo o a lo que va a decir ahora. Es mi convicción que esta expresión palabra fiel, que es como esos carteles que hay con luces para que veas el anuncio bien, esa palabra fiel indicaba eso. Para mí es lo que va a decir a partir de ahora. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero, una partícula adversativa. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Las cualificaciones al ministerio pastoral descritas en 1 Timoteo 3, 1 al 7 son innegociables. Eso es evidente por el término griego que el apóstol Pablo y que se traduce en la Reina Valera, necesario. El término griego es dei,
que habla de una real y verdadera necesidad. No es como nosotros, que nuestras esposas, algunas, y no están aquí, le dicen, no tengo que ponerme, y van a su ropero, un walking closet, y tú puedes encontrar, y uno dice, pero no tiene, no tengo que ponerme. Necesito comprarme ropa. En realidad está hablando no de una necesidad, sino de un deseo. Pero lo que hay aquí no es un deseo, es una real necesidad. Esta pequeña partícula de necesidad fue utilizada por nuestro Señor Jesucristo cuando en Lucas capítulo 24 dice lo siguiente: les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario, debía ser, que el Cristo padeciese, así como era necesario para lograr la salvación de pecadores, que Cristo fuera a la cruz del Calvario, así es de necesario que un hombre que va al pastorado tenga estas cualificaciones. Debe ser el mismo imperativo que lleva a nuestro Señor Jesucristo a la cruz del Calvario, figura delante de tales requisitos. Es necesario, debe ser que el obispo, supervisor, presbítero, anciano, sea. No está diciendo que sería bueno, no está diciendo que sería deseable que fuese, o en el mejor de los casos que esperamos que nuestro pastor nos toque uno que tenga esto. No debe ser. Hasta ahora hemos visto que el candidato al ministerio debe ser irreprensible en el área del hogar, debe ser evidente que este hombre es un líder en su hogar, alguien que sabe llevar adelante su casa. Por otro lado, es evidente su fidelidad conyugal. También comenzamos a considerar que este hombre debe ser irreprensible en su carácter. Esto es evidente porque Pablo, tanto en la lista de 1 Timoteo capítulo 3 como Tito 1, provee una descripción de gracias que deben estar en el candidato, pero también presenta vicios en el carácter que debe evitar. La semana pasada vimos las gracias. Y en esta semana queremos ver dos cosas. Son dos sermones en uno. Así que prepárense, como decía mi papá. Vamos a hablar de las cualificaciones que faltan y vamos a hablar de lo que es necesario para que un hombre llegue al ministerio. ¿Cuáles son los vicios que debe evitar? Bueno, tanto en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, como Tito 1, 5 al 9, encontramos un grupo de vicios de carácter que deben ser evitados. Si pudiéramos encontrar una contraparte de estos vicios de carácter y pudiéramos resumirlas en dos palabras, diríamos que el hombre que es candidato correcto al ministerio pastoral debe caracterizarse por dominio propio. Miren lo que dice Tito capítulo 1 versículo 7. Vayan conmigo allí, por favor. Tito 1, 7. En primer lugar, debe tener dominio propio en sus pensamientos sobre sí mismos. ¿Cómo se evidencia eso? Siendo una persona no soberbia, orgullosa, arrogante. Tito 1:7. Porque es necesario, ¿notaste la palabra una vez más? Necesario, que el obispo sea irreprensible, como administrador no soberbio. No soberbio, que significa no arrogante, no voluntarioso, no testarudo. El hombre soberbio se caracteriza por dos cosas. Primero, es alguien que se siente completamente complacido con su propia opinión. Él no necesita ni puede aprender nada de otros.
Él se ve siempre por encima del mundo. Y en segundo lugar, él rechaza de una manera irritante y voluntariosa la opinión de todos los demás. Esta palabra aparece solamente 2 veces en el Nuevo Testamento y siempre con relación a los líderes. Es un pecado que puede atacar sutilmente a aquellos, mis amados hermanos, que están en la posición de liderazgo. Es poco humilde, muy lento para ver sus propias faltas y debilidades, pero rápido en ver las debilidades de otros. Es alguien pronto para abrir su boca con dogmatismos, aún en asuntos no trascendentales. Las cosas son como Él las ve. Y si tú no las ves como Él, estás mal. Camino al infierno. Los orgullosos son personas dadas a la intolerancia hacia otras ideas o a personas diferentes. Y no estamos hablando aquí, aclaro, de una persona con fuertes convicciones. No se puede estar en el ministerio si no se tienen fuertes convicciones. ¿Quieres ver un orgulloso? Debate con él en asuntos secundarios no importantes. Y dile al orgulloso estas palabras clave. No estoy de acuerdo. Estamos hablando de asuntos secundarios. Estamos hablando de cosas que no debiéramos ser tan dogmáticos así. Simplemente le estamos diciendo, no que está mal, no que es un hereje, le estamos diciendo, no estoy de acuerdo contigo. Contemplad el rostro de tal persona y evidenciará un orgulloso. Si no puedes vivir con alguien que te dice, no estoy de acuerdo, tú tienes un problema. Pero una cosa es ser de fuertes convicciones y otra cosa es ser un arrogante o un soberbio. El interés principal de este tipo de personas no es comunicar una verdad, sino hacer saber a otros que él es más inteligente, que él es más capaz y más perceptivo. Es alguien que se tiene a sí mismo en un pedestal y el resto de las personas están por debajo. Eso le hace hacer a alguien cuestionador, enjuiciador y escasamente ven algo bueno. Todo lo que ellos miran, sea lo que sean, tiene algún defecto. Todo está mal, malo, malísimo. Una persona así en el ministerio asfixiará a sus demás compañeros y le sacará al aire a una congregación. El resto de sus compañeros en el ministerio la sufrirán. ¿Saben por qué, mis hermanos? Les voy a decir un secreto de las reuniones de pastores. ¿Están listos? ¿Conocer un secreto personal de nosotros? Yo sé que a la gente les gusta saber eso. En la mayoría de nuestras reuniones no te sales con la tuya. Es muy difícil que haya una reunión y tú digas, hoy me fui 100% todas las ideas que presenté, me las aprobaron. Lo que pasa en la mayoría de los casos es que todo lo que tú presentas, los pastores te lo miran para atrás como que no sirve para nada. Y una persona orgullosa no puede vivir en un ambiente así. Sería un completo combate y violencia, metafóricamente. Así que el vicio de carácter del orgullo debe ser mantenido a raya y debe ser mortificado evangélicamente. Pero no solo dominio propio en cuanto a sus deseos acerca de sí mismo. En segundo lugar, el ministro debe caracterizarse en dominio propio sobre sus deseos. Ahí se habla en cuanto al dinero, se debe tener dominio propio sobre los deseos que quiere tener. Por ejemplo, miren lo que dice Tito capítulo 1, versículo 7. No codiciosos de ganancias deshonestas. Y en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 3 dice, no codiciosos de ganancias deshonestas, no avaro. No pocos hombres llegan al ministerio con motivaciones malsanas, creyendo que desde esa posición recibirán ciertos beneficios materiales. Y esto ha sucedido desde los tiempos del que inició el cristianismo.
Judas, uno de los 12, era un hombre codicioso y dice que robaba y extraía de la bolsa. Y entregó al Señor Jesucristo por codicia. Y la iglesia debe tener absoluta confianza en este sentido en las personas que se han puesto en el oficio pastoral, porque ciertamente este puede ser un puesto utilizado para obtener ganancias deshonestas. ¿En qué sentido una ganancia puede ser deshonesta? Una ganancia no merecida. El pastor Sujel cuenta a menudo de un niño que dice en la escuela dominical, esto fue real y fue en IBCJ. El niño dice, yo quiero ser pastor. ¿Ustedes se imaginan eso? Los papás estaban desbordantes de gozo, las maestras empezaron a llamar a los pastores, este niño quiere ser pastor. Y le preguntaron al niño, ¿y por qué quiere ser pastor? No, porque quiero tener tiempo para hacer lo que me da la gana. Obviamente este niño no sabe lo que es ser pastor. No se tiene tiempo para hacer lo que a uno le da la gana. Pero hay hombres que van al ministerio porque quieren hacer con su tiempo lo que les da la gana. Y un perezoso que no quiere trabajar en el ministerio con mucha frecuencia, llega al mismo. Así que aquel que gana dinero sin hacer un trabajo diligente en el contexto, está ganando un dinero que no debería haberlo ganado. No lo trabajó. Por otro lado, un anciano no debe amar al dinero. De modo que este requisito prohíbe un interés bajo, mercenario, que usa el ministerio cristiano y la gente para su beneficio personal. El dinero es un peligro, mis amados hermanos. Pero el amor al dinero es lo pecaminoso. Por eso dice Pablo en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora bien, quiero hacer una aclaración aquí, defendiendo a los pastores. Tristemente, muchos evangélicos tienen una perspectiva católico-romana del ministerio pastoral. Su perspectiva es franciscana. Franciscana es una orden católico-romana. Gracias. Los franciscanos hacen votos de pobreza. Para muchos evangélicos, los pastores deberían hacer votos de pobreza. Todos pueden prosperar, menos el pastor. El pastor debe ser sufrido. Sin embargo, la opinión del Señor de la iglesia es diferente a esa. 1 Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honorario, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Oigan esto, mis amados hermanos, y estoy feliz de ser pastor de esta iglesia y ustedes lo han cumplido, pero solo para que conste. La iglesia, una iglesia, como el medio que Dios ha puesto para la remuneración de los pastores, deben ser un ejemplo bíblico de lo que es un buen empleador. Si usted puede sacar las características de las Escrituras de lo que es un buen empleador, y usted dice, yo quiero tener un jefe así. Esas mismas características deben aplicar a la iglesia en cuanto a su remuneración para con sus pastores. Ahora, no solo debe ejercer dominio propio con respecto al dinero, sino con sus emociones personalmente. En 1 Timoteo 3:3 dice que no debe ser pendenciero, literalmente amigo de peleas. Y en Tito capítulo 1, versículo 7 dice que no debe ser iracundo, que no debe ser dado al vino, no pendenciero, una vez más. Esto está muy relacionado con algunos aspectos positivos que ya vimos en el sermón anterior. Sin embargo, mis amados hermanos, quiero decir un par de cosas. La labor pastoral que el hombre
la labor pastoral requiere que el hombre que se ocupe en este oficio debe tener dominio propio en su juicio o razón. Nada debe nublar su entendimiento, ni el mucho vino, ni sus emociones, ni sus pasiones. Hay hombres sumamente inteligentes para algunos aspectos, pero su entendimiento se nubla con facilidad. El oficio pastoral es un puesto que genera muchas bendiciones y satisfacciones, pero también genera situaciones desagradables, como por ejemplo las críticas, los resentimientos de los hermanos que no entienden nuestro proceder en ocasiones. Unas veces por causas justas y otras por causas no tan justas, los pastores tienen que enfrentarse a la murmuración, al descontento y a las inconformidades. Y está bien. Pero si no se tiene dominio propio, si no se tiene control sobre los sentimientos y emociones, el hombre que está en el ministerio puede terminar resentido, airado o amargado. El apóstol Pablo se sometió a muchos ataques por parte de los corintios y los gálatas. Ellos eran sus hijos en la fe, pero no obstante, cuando se dio una situación X, no vacilaron en acusarle sin vacilación. Y esto, hermanos, es común en el ministerio pastoral. Por eso el pastor debe tener una piel gruesa. Eso no está en las cualificaciones, pero es lo que está detrás de lo que hemos dicho. Si eres alguien incapaz que no puedes dejarte provocar, que no puedes, que cuando te señalan algo lo tomas personal, debieras buscarte otro oficio. Debes tener este pensamiento que dijo alguien: el que sabe que su abuelo es Adán y su bisabuelo el polvo, y que por tanto mereces que le pisoteen, la única razón por la que se defiende es por la gloria de Dios. Noten esto, y esto va para todos, porque todos en algún momento podemos ser atacados. El que sabe que su abuelo es Adán y su bisabuelo el polvo, ¿de dónde fuimos creados nosotros? Del polvo. Y por tanto merecen que lo pisoteen. La única razón por la que se defiende es por la gloria de Dios. Ahora, no solo debe tener dominio propio, también debe tener probada madurez cristiana. Yo sé, mi amado hermano, que voy más veloz de lo que debiera. Los pastores me mandaron a terminar hoy y yo soy un hombre bajo autoridad. Es lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, versículos 6 y 7. No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esto implica tener madurez, y que tal madurez debe ser demostrada en todas las áreas de la vida y delante de todos los hombres, no solo de la iglesia, sino aún de aquellos que le rodean. El término neófito, que lo que hicieron los traductores de la Reina Valera fue simplemente transliterar, o sea, poner el mismo término griego en el español, viene de neo, que significa nuevo, y de futos, que significa producto. Se utilizaba para referirse a una planta recién plantada. Para hablar en este caso de creyentes inmaduros, de alguien que ya no es un niño en Cristo. En ocasiones para referirse a un recién convertido. Ahora, cuando una persona, hay una pregunta: ¿cuándo una persona deja de ser un niño en Cristo? ¿Cuánto tiempo hace falta que pase para que una persona vaya de convertirse al ministerio pastoral? Bueno, la respuesta a eso es el tiempo suficiente como para que su madurez cristiana sea evidente a todos y no cause desconfianza en aquellas ovejas que él pastoreará. En mi opinión particular, aquí está hablando más que tiempo cronológico. Se está hablando de madurez.
Obviamente, si usted se convirtió ayer, no debe ser pastor. Pero usted puede llevar 10 años de convertido y seguir siendo un neófito. Eso varía en cada caso particular. Por ejemplo, Spurgeon se convirtió a los 15 años. No es una norma, es una excepción muy rara. Él se convirtió a los 15 y a los 16 ya le estaba predicando. A los 19 ya era pastor de una de las iglesias más importantes en Londres. Leí en una ocasión que Spurgeon a los 13 años ya leía griego. Y a los 11 ya se había leído gran parte de lo que los puritanos habían escrito. Tuvo una formación extraordinaria por parte de sus padres y de sus abuelos. Muy diferente a los muchachos de hoy, ¿verdad? Donde a los 15 años, tristemente, lo único que piensan es jugar Nintendo y ver televisión. La madurez de cada creyente varía. Y la idea de este texto es que no sea alguien inmaduro en la fe. No debe ser un niño en Cristo. No tiene que ver con los años que tiene, sino cuán maduro es. Debe ser tan maduro que aún las personas no cristianas lo pueden notar. Por eso Pablo dice, también es necesario, una vez más de ahí, que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es importante que aquellos que nos rodean puedan ver en nuestros pastores hombres de integridad y de buen testimonio. Mis amados hermanos, hasta aquí las cualificaciones. Ahora hay una pregunta. Hoy yo vine haciendo muchas preguntas. Tener las cualificaciones es lo único que se necesita para que un hombre pueda ser candidato al ministerio pastoral. La respuesta a eso es no, no es lo único. Un hombre puede tener estas cualificaciones y no llegar nunca a ser pastor de la iglesia. En el tiempo que resta vamos a estar anunciando al menos algunos, hasta donde me dé tiempo, de los enunciados que dije en el primer sermón. Para que una persona pueda llegar al ministerio, necesita, en primer lugar, cualificaciones probadas. Segundo, necesita anhelo iluminado y santificado. Tercero, necesita una confirmación de una iglesia bíblicamente instruida. Cuatro, necesita un presbiterio que haya pasado por este proceso y que pueda conocer más allá de lo externo las intimidades de este hombre. Y en quinto lugar, una oportunidad providencial. Veremos hasta dónde nos llega. Pero por ahora diré, en primer lugar, que aparte de las cualificaciones, el hombre que puede ser candidato al ministerio pastoral debe tener un anhelo iluminado y santificado por la obra del ministerio. Miren una vez más 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Si alguno, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. El candidato debe anhelar y desear la obra del ministerio. Claro. Mis hermanos, mientras haya terminología bíblica, procuremos ceñirnos a ella. A veces hay personas que vienen y nos dicen, pastor, yo he sentido el llamado. El llamado no se siente. Tú sientes el anhelo, tú sientes el deseo, pero el llamado no se siente. El llamado se oye cuando una iglesia, habiendo pasado por estos procesos, llama a un hombre al ministerio pastoral. Así que cuando hablemos de llamado, no digamos yo siento el llamado al ministerio. No, yo siento anhelo por la obra del ministerio. Así estamos hablando bíblicamente. Ahora, según mi encabezado, tal deseo debe caracterizarse por dos cosas. Debe ser iluminado y santificado. Cuando utilizo la palabra iluminado es para recalcar el hecho de que el llamado válido, el deseo no fluye de la ignorancia, del error, de la superstición o de nociones románticas acerca del ministerio. Se trata de un deseo que nace de la comprensión bíblica y realista de la naturaleza y las demandas del oficio pastoral. Déjenme citar a Dabney, que
dice algo importante acerca de eso. Deshagámonos de la noción de que un joven no ha sido llamado a predicar a menos que se haya enamorado de esta obra especial en cierto sentido absurdo e inexplicable. Como si le hubiera atravesado una flecha invisible de un Eros o un Cupido espiritual. Esto no tiene sentido y es una iniquidad, dice Dabney. Y explica. El Espíritu Santo es un ser racional. La Biblia es un libro racional y toda emoción cristiana que Él provoca en el alma humana al aplicar la verdad bíblica se produce según las leyes del entendimiento humano. Es una emoción sensata, impulsada por las visiones razonables e inteligentes de la verdad. El llamado no vendrá, o el anhelo, ya yo mismo me estoy equivocando. El anhelo no vendrá como Cupido, una flecha. ¡Oh! Me enamoré del ministerio. No. Viene en la medida que un hombre comprende, iluminado por el Espíritu Santo, lo que la obra del ministerio significa. Por otro lado, la palabra anhelo, santificado, me refiero a un deseo que surge bajo la influencia purificadora del Espíritu Santo, en directo contraste con el que lo provocan los impulsos y las actuaciones del pecado no fortificado que permanecen. Hay personas que ven al hombre que se para aquí y dicen, ay, cuánto me gustaría que tener 300 personas mirándome. Es un deseo no santificado. Es un deseo pecaminoso. El deseo santificado se encontrará en un corazón en el que el Espíritu de Dios haya negado en gran medida la influencia contaminante del orgullo, de la ambición carnal, de una visión distorsionada de nuestra propia importancia o de la magnitud de nuestros dones. El apóstol indica aquí con toda claridad que ese deseo suele preceder y acompañar al reconocimiento y desempeño del ministerio. Las dos palabras que aparecen en este texto, deseo y anhelo, son palabras fuertes en griego. Mis amados hermanos, en la medida que un hombre va comprendiendo, iluminado por el Espíritu Santo, lo que es el ministerio pastoral y comprende que los dones que Dios le ha dado deben ser incorporados en ese tipo de ministerio, y él está seguro que no va al ministerio por un deseo desorganizado, por orgullo, por ambición, este hombre llegará al punto de decir, ay de mí si no anunciare el evangelio. Si alguien puede dedicarse a cualquier otra cosa, tranquilamente, mejor que se dedique a eso. Porque el ministerio trae aflicción. A menos que un hombre pueda decir, ay, hay un deseo ardiente, iluminado y santificado de predicar el evangelio, de ayudar a las almas, mejor que se dedique a otra cosa. Así que debe tener un anhelo iluminado y santificado. En segundo lugar, está la necesidad para que un hombre llegue al ministerio de una iglesia involucrada. El punto que estamos trayendo aquí es el siguiente. Los pastores de una iglesia deben asegurarse que en el proceso de ordenación haya una adecuada confirmación externa de nuestras cualificaciones y capacidades para la tarea del oficio pastoral hecho por una iglesia bíblicamente instruida y claramente preparada. Voy a decirlo en un tono de axioma. Déjenme explicar algo primero. Mis amados hermanos, no somos todo el objetivo que debemos ser con respecto a nosotros mismos. Y en ese sentido debemos ser cuidadosos. Alguien puede verse a sí mismo con todas las cualificaciones. Yo tengo todo lo que se necesita.
yo soy sobrio, prudente, decoroso, bla, bla, bla. La Biblia dice que agentes externos deben estar involucrados. Quiero enfatizar en esto. Mientras la autovaloración seria de nuestros deseos, gracias y dones es una responsabilidad personal que ningún hombre recto puede eludir, la confirmación externa de dicha evaluación mediante un muestreo representativo de personas con mente espiritual es esencial para un llamado válido al oficio pastoral. Esa es la razón, yo espero que hayan entendido mi larga, por la que hoy y ayer, pero hoy le estamos dando una boleta para que usted ponga si ve hombres cualificados para el ministerio diaconal y pastoral. De acuerdo a mi axioma, se requiere un muestreo representativo de personas con una mente espiritual que puedan declararnos su mente en este aspecto. Pero no solo eso, sino cuando terminemos, antes de terminar este proceso con el hermano Amado, haremos una votación con los miembros de la iglesia. La necesidad de una iglesia bíblicamente instruida y espiritualmente sana es indispensable en un proceso de ordenación al ministerio pastoral. Tenemos la tendencia de ser prejuiciados con respecto a nosotros mismos. O somos muy severos o somos muy laxos. De ahí el llamado que hace Pablo de examinarnos a nosotros mismos con objetividad. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. De ahí que un hombre sensato sepa que para llegar al ministerio necesita una iglesia bíblicamente instruida que lo pueda llevar a ese local, a ese lugar. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. No tengo tiempo para explicar todo el pasaje, pero pocos pasajes hay más claros para mostrar que una iglesia debe estar vigilante si Dios le da dones, y es la iglesia la que debe encontrarlos, reconocerlos, como este pasaje. Noten quiénes deben reconocer a esos hombres, inicialmente al menos. Os rogamos, hermanos. No dice pastores, sino hermanos. La palabra griega que utilizó Pablo y que es traducida por la Reina Valera, reconocer, es la palabra griega oída. En ocasiones es un simple conocimiento, pero la palabra aquí tiene la idea de conocer algo completamente por su valor. Cuando Pablo insta a estos hermanos a que reconocieran a sus líderes en la iglesia en Tesalónica, es que ellos debían buscar entre sus dones aquellos que Dios había regalado. Ellos podrían identificarlos cuando encontraran en ellos las cualificaciones y cómo habían servido entre ellos. Ellos habían visto también el ejemplo de Pablo, Silvano y Timoteo y podía comparar, al menos visiblemente, si un hombre tenía el perfil del ministerio. Mis amados hermanos, hay marcos evangélicos en que la iglesia o es ignorada o es menospreciada. Concuerdo con el pastor Martin cuando dice lo siguiente: cualquiera que sea la estructura eclesiástica, en algunas ocasiones una sabia anciana diminuta, arrugada, que apenas oye y ve,
puede tener mucho más discernimiento espiritual en cuanto a la capacidad de un hombre para el ministerio que 5 o 6 pastores juntos que tengan algún interés personal en alentar a alguien para que se convierta en reverendo. Miren el ejemplo del apóstol Pablo, Hechos 16, 1 al 3. Ahí se cuenta Pablo en un viaje misionero. Dice, llegó también a Derbe y a Listra, y allí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer creyente, pero de padre griego, el cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él. Noten, lo que tenemos aquí es la valoración de Pablo. Sin embargo, el hecho de que Lucas registrara estas palabras evidencian que Pablo no confió siquiera solo en su evaluación. Se tomó el tiempo para hablar con los creyentes de aquellas 2 ciudades. Timoteo había tenido mayor interacción allí. Esos creyentes le habían visto. Descubrió que el informe que estos daban sobre él era estupendo. Y vemos que el Espíritu Santo hizo que esto se escribiera en estas páginas para que pudiéramos seguir el ejemplo. Así fue como Pablo quiso que Timoteo les acompañara. El testimonio de 2 iglesias. Hechos 6:5. Es verdad que habla acerca de los diáconos, pero aquí hay un precedente que puede utilizarse para los oficiales de la iglesia. Agradó la propuesta a la multitud y la multitud eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parpenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Fue la iglesia lo que los nominó. Hechos 14:23. Yo quiero que esto sea la Biblia la que esté en la cabeza de ustedes. Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en que habían creído. El término constituyeron en griego es keritoneo. Es el término que se usaba primariamente para las votaciones en la Asamblea Legislativa de Atenas. El comentario de Kistemaker es apropiado y da luz. Noten lo que dice Kistemaker en su comentario. En el griego, el término nombrar, que es como se traduce al español, en realidad significa aprobar mediante el acto de levantar la mano en una reunión congregacional. Con la aprobación de una asamblea, los individuos fueron nombrados para servir en un determinado puesto. En otras palabras, el levantar la mano era equivalente a elegir oficiales, en este caso, para servir en el gobierno de la iglesia local. Aun cuando el texto dice que los apóstoles nombraron ancianos a los creyentes en cada iglesia, no creemos que lo hayan hecho sin la participación de la congregación local. Esto es elogioso, sobre todo viniendo de un presbiteriano. Concluye él. Así como los creyentes participaban colectivamente en la oración y el ayuno, así tomaban parte en escoger a los ancianos para sus iglesias. Por eso nadie podrá ser instaurado aquí a menos que la iglesia vote favorablemente y acepte a ese hombre como pastor. No es solo responsabilidad de nosotros, los pastores existentes, sino de ustedes también. De ahí que si crees, mi amado hermano, que has sido elegido como un don de Dios para su iglesia local, escucha lo que Edmund Clooney nos dice y es un buen ejemplo. Si tú crees que Dios, si tú tienes anhelo por el ministerio pastoral, oye lo que este santo nos dice. El llamado de Cristo nos atrae hacia nuestros hermanos, así como a nuestro Salvador. Debemos ejercer nuestro llamamiento en la congregación de la iglesia y también debemos encontrarnos allí. Tome la toalla y la vasija
y descubra su llamado a los pies de su hermano. Acompáñele a los otros pastores a visitar a los prisioneros y halle su llamamiento a su lado. Es posible que usted tenga el convencimiento de haber sido llamado al ministerio mucho antes de que otros señalen sus dones. Pero si usted es diligente en la congregación del Evangelio, sus beneficios serán evidentes para todos. La iglesia de Cristo es la que reconoce su llamado. No solo se necesitan cualificaciones, un anhelo iluminado y santificado, una iglesia diligentemente instruida. En último lugar, no me dará tiempo para más y muy brevemente trataré. Deben involucrarse pastores. Miren lo que dice 1 Timoteo 4:14. No lo busquen por cuestión de tiempo. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido, con la imposición de manos del presbiterio. En un tenor similar, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6, que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. En lo que nos concierne es irrelevante saber si fue un único acto de Pablo o fue Pablo y luego un ministerio, un presbiterio. Hay todo un debate con respecto a eso, no nos vamos a meter ahí. Lo importante es que existió una validación externa por parte de muchos que pertenecían a la familia del pueblo de Dios y por líderes oficiales que habían pasado por ese proceso. Timoteo es apartado, no para su propio oficio. Él dependía de un conjunto de hombres que podían ver esas cualificaciones en su vida y podían validarlo por medio de la imposición de las manos. Miren lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí la palabra importante es idóneos. La pregunta es, ¿quién emite la valoración final de que este hombre es idóneo? El texto es claro, Timoteo. ¿Acaso Timoteo se levanta en la iglesia de Éfeso y declara, hermanos, en una reunión, tengo una carta del apóstol que me justifica y tengo un mandato de autoridad apostólica para encomendar un cuerpo apostólico de verdad a hombres fieles? Con vista a esto, el próximo sábado, todos los que deseen predicar, nos reunimos aquí en la iglesia. Eso sería un disparate, ¿verdad? Timoteo tenía la responsabilidad de hacer una evaluación. Timoteo, dice Pablo, asegúrate que sean hombres idóneos. Este es un hombre digno de confianza. Este es un hombre en que tú puedes validar estas cualificaciones. Bien. Concluyo. Mis hermanos, en un tiempo de craso individualismo y subjetivismo existencial, insistir en el control de calidad de esta validación externa es ir en contra de la tesitura total de este momento. Debido al individualismo, solo nos interesamos en lo que yo puedo. Yo soy llamado. No, los demás no me importa. No me quieren aquí. Me voy a una iglesia con estándares más bajos, porque yo lo que quiero es lo que quiero. A menudo vemos a hombres con celo, pero mal instruidos, que no estarían dispuestos a esperar la validación externa, comparando su supuesto llamado con los llamados extraordinarios. ¿Recuerdan el primer sermón? Si un hombre no está dispuesto a ser paciente, a esperar que una iglesia bíblicamente instruida y hombres que han pasado por este proceso validen su llamado, si no están dispuestos a sujetarse, tales hombres no son llamados independientemente de cómo se sientan.
En este punto estoy de acuerdo con Charles Bridges. Y yo sé, mi amado hermano, que van a ser palabras duras. Pero el reino de Cristo está sufriendo por ignorancia acerca de esto. Miren lo que dice Charles Bridges. Estaría mucho mejor con menos hombres bíblicamente competentes y cualificados que con una multitud de incompetentes a los que Cristo no ha moldeado nunca ni los ha dado a su iglesia. Lo que está detrás de estas palabras es, mis amados hermanos, el ministerio pastoral es un asunto serio. Cuidemos nuestra iglesia. No es para ahora, esto no lo estoy diciendo simplemente para ahora, estoy diciendo para siempre. La mies es mucha y los obreros son pocos, pero asegurémonos hasta donde tal cosa sea posible, que lleguen al ministerio pastoral de Iglesia Bautista Reformada solo y únicamente hombres llamados y cualificados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por los dones que tú has dado a tu iglesia. Te damos gracias porque por más de 10 años el ministerio de esta iglesia ha brillado en esta ciudad, no por nuestras capacidades, sino porque tú eres un Dios de gracia que guardas a los tuyos. Concédenos, oh Señor, el que podamos ser celosos guardianes de tu iglesia y de tu reino. Gracias, oh Señor, por los pastores que tú nos has dado. También te pedimos que tú sigas levantando hombres fieles, llamados correctamente y cualificados correctamente. Mira que te lo rogamos y te lo imploramos en el nombre de Cristo. Amén.